Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de cómo subir información a la plataforma CNA, información para programas en proceso de autoevaluación para la acreditación. Reciban un cordial saludo del equipo de trabajo de la Oficina de Autoevaluación y Calidad en cabeza del profesor Luis Alfredo Guerrero. En la anterior oportunidad mirábamos entonces cómo se debe tener la información lista para subir a estas tres primeras fases. A mencionar la primera, información del programa, información de autoevaluación, y tercero, la metodología. En esta ocasión nos vamos a centrar en la cuarta y quinta fase. La cuarta, valoración de factores y características, y la quinta, el plan de mejoramiento. Para eso entonces ustedes ya tienen estas diapositivas, pueden dirigirse a la diapositiva número 24, en donde aparecen los pantallazos que la plataforma nos ha permitido para que nosotros podamos mirar qué tanta información es la que necesitamos. Primero, en esta parte nosotros debemos diligenciar el grado de cumplimiento o la calificación numérica que nosotros ya hemos obtenido tras la aplicación de todos los instrumentos a lo largo de todo este proceso de autoevaluación. Miren ustedes que también hay unos juicios donde se cumple plenamente, se cumple en alto grado. Todo esto es lo que ustedes ya están familiarizados y lo que nosotros subimos anteriormente en la metodología, específicamente en la escala de gradación. Miramos también que hay una parte más abajo que dice análisis de características. Después de que nosotros les demos ya esta información del grado de cumplimiento o la calificación y el juicio a que corresponde, comenzamos entonces a subir el análisis de las características y por lo tanto también el análisis de los factores. A medida que la persona encargada de subir esta información va cargando, se van colocando en verde todos los factores y todas las características cuando ya estén completadas. Seguido, el mismo sistema del CNA da entonces un grado de cumplimiento total por características y por factores. Esto entonces debe ser acorde a lo que nosotros hemos hecho, a los ejercicios que nosotros hemos realizado, y por lo tanto debe ser coherente, tanto el juicio que se le da a cada característica como el grado de cumplimiento y la interpretación del mismo. Para esta parte entonces vamos a trabajar la guía número 3.2 titulada Apreciación Global del Programa. Vamos a ver entonces qué cosas tenemos que entregar y en qué orden. Lo primero es tener en cuenta este formato que ustedes miran aquí en pantalla. Ustedes pueden darse cuenta que aquí es un espacio muy reducido. No quiere decir que el texto que ustedes van a colocar aquí sea un texto muy corto, como decir de 10 líneas o de 20 líneas. No, es la apreciación global del factor, como dice aquí, es el análisis que ustedes han hecho de todo ese factor. Algunos programas, por ejemplo, se han extendido hasta las 10 páginas, 11, 12 páginas, analizando cada uno de estos factores. Todo ese análisis que ustedes hacen debe ser muy coherente con el grado de cumplimiento o la calificación numérica, y obviamente también con el juicio de cumplimiento. Como lo vimos en anteriores ocasiones, estos dos son guiados por la escala de gradación numérica que nosotros trabajamos al interior de la oficina de autoevaluación y en todos los programas. Después de que nosotros ya hayamos agotado esta parte de los factores y cada factor tenga su juicio, su grado y su apreciación global del factor o su interpretación o el análisis de calidad de este mismo factor, podemos entonces diligenciar la valoración de características, que en términos generales es la misma información. La característica, el juicio, la calificación numérica, y en esta parte va la argumentación que justifica y explica el análisis de este juicio o de esta calificación numérica. En esta parte también, vuelvo y reitero, ustedes miran el cuadro que es muy pequeñito, pero ustedes ya lo trabajaron en otros formatos en donde pudieron explayarse, en donde pudieron colocar sus gráficos y colocar todos los elementos necesarios para que ustedes puedan describir la calidad en cada una de esas características. Eso es entonces lo que pide la plataforma. Más adelante pide esta parte de aquí, que es la apreciación global de la calidad del programa. Para esta parte ustedes deben construir un documento. Si digamos
No es un documento corto, obviamente, porque es la apreciación global. Es un documento extenso, digámoslo así, en formato PDF, que ustedes también tendrán que enviarnos oportunamente para nosotros poderlo subir. Repito, esta apreciación global de la calidad del programa es un archivo en PDF extenso en donde se describe la calidad del programa en su totalidad. Pero adicionalmente a este también se les pide un resumen del mismo, un resumen que puede ir diligenciado en esta parte de esta guía 3.2 apreciación global del programa. Aquí entonces se les pide el archivo en PDF, como les decía, ¿sí? Se anexa un archivo en PDF que se titula calidad del programa, por ejemplo, de regencia de farmacia. Aquí en esta partecita ustedes elaboran un resumen de ese archivo extenso en PDF, y aquí en este cuadrito de acá ustedes describen de qué se trata ese archivo en PDF denominado calidad del programa y el nombre del programa que ustedes deseen. Esta descripción puede ser así un párrafo pequeño en donde contextualice el par académico y contextualice de qué elementos o de qué aspectos usted va a hablar en este archivo en PDF. Luego les solicitamos a ustedes adjuntar el informe de autoevaluación. Ustedes ya miraron cómo se compone el informe de autoevaluación. Decimos que este sea un documento contenido, es decir, que no sea muy extenso, que tenga la información muy clara y que tenga la información sobre todo muy bien descrita, desde la introducción hasta la forma como se utilizó todo este proceso de autoevaluación, sobre todo cómo se utilizó, qué metodología se utilizó para poder hacer este proceso de autoevaluación, en donde ustedes describen la manera como ustedes desarrollaron cada una de las herramientas de recolección de información, cómo se analizó esa información, cómo se calificó y cómo se interpretó. Ese es el informe de autoevaluación. Ustedes tendrán entonces oportunamente la asesoría respecto a este informe de autoevaluación, sobre todo cómo se construye, ¿sí? Y qué elementos debe tener este informe de autoevaluación. La oficina entonces les va a prestar esa asesoría oportunamente. Luego se diligencia un cuadro relativo al responsable de la ejecución del plan de mejoramiento. Estos son datos generales: el nombre del responsable del plan de mejoramiento, el cargo, la dependencia. Si estos datos ya están diligenciados, ustedes ya los deben simplemente copiar y pegar. Aquí el cargo, por ejemplo, algunos son docentes, otros por ejemplo son los directores del programa, entonces ustedes colocan el cargo. La dependencia en la que está adscrito el responsable, entonces ahí la facultad, por ejemplo, de ciencias de la salud, el teléfono del responsable y el correo del mismo. Cada uno de los proyectos o cada una de las actividades, como ustedes crean conveniente, debe tener un peso. Tal cual nosotros ponderamos los factores y las características, también nosotros le ponemos un peso a cada uno de los proyectos o a cada uno de las actividades. Eso también deberá ir en este cuadrito de acá, donde dice el factor. Por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de profesores, entonces aquí va el factor profesores, el nombre del proyecto. Se me ocurre como ejemplo contribuir al mejoramiento en la contratación docente. Puede ser un ejemplo de un proyecto. Aquí el inicio de ese proyecto, la fecha final de ese proyecto, el peso de ese proyecto. Digamos que ustedes plantean 10 proyectos o 5 proyectos. Digamos que son 5 proyectos, entonces cada uno tendrá un peso que sumados nos dé 100. Y un indicador, ustedes ya tienen ejemplos de indicadores, entonces aquí sí iría un solo indicador para cada uno de los proyectos. El responsable del proyecto, el cargo, sería generalmente docente, la meta del proyecto dada en porcentaje o dada en proporción y dada año tras año, la descripción del proyecto y los recursos, sean físicos, tecnológicos o financieros, que usted necesite. Estos 3 ítems generalmente los recomendamos cuando el programa se va a reacreditar. En este caso para ustedes no aplica. En resumidas cuentas, entonces, los anexos más importantes que irían en esta última parte de subida de la información a la plataforma CNA sería la calidad del programa, un archivo en PDF denominado así,
el informe de autoevaluación y el plan de mejoramiento oportunamente. Todo eso entonces es lo que nosotros tenemos que diligenciar. Aquí voy a mostrarles más o menos de manera resumida cómo la plataforma lanza un resultado después de que uno ha diligenciado la ponderación, el juicio y el grado de cumplimiento. Ellos dan entonces un logro ideal y la relación con el logro ideal, y digamos que dan como el último pantallazo de lo que es el resumen de la calidad del programa. Nosotros en la oficina nos hemos acercado al análisis que da este reporte de la plataforma. Entonces eso es algo positivo porque no difiere mucho los puntajes que digamos reporta la plataforma. Entonces nuestra escala de gradación está diseñada muy acorde a la plataforma del CNA. Esta parte, lo que les decía, entonces ustedes aquí en esta parte elaboran una argumentación, es decir, el resumen de la calidad del programa, del archivo que van a anexar ustedes acá. Esta partecita sí quiero repetirla para que esté muy clara. Ustedes elaboran un documento en PDF que se denomine calidad del programa. En esta parte ustedes colocan el resumen de ese archivo en PDF. Y en esta parte colocan ustedes la descripción, es decir, una contextualización pequeña, que puede ser un párrafo simplemente, de lo que trata este documento en PDF que se titula calidad del programa. Esta es toda la información de aquí, es la misma que está acá en la guía. Aquí también esta parte de aquí dice adjuntar el informe de autoevaluación, esta parte también está aquí, ¿sí? Toda esta guía 3.2 es la misma información que nosotros nos damos cuenta que la plataforma lo exige. Agotada esta parte con el informe de autoevaluación, entonces sigue lo que les describía yo anteriormente acerca del plan de mejoramiento, en donde ustedes suben cada una de las actividades, cada una de los responsables de esas actividades, la dependencia en la que está escrito, el teléfono, el correo de cada uno de esos responsables. Cuando se sube entonces el plan de mejoramiento, que es la última fase, entonces sale este cuadro de diálogo que dice el proceso de autoevaluación finalizó correctamente. Entonces dice aquí el proceso finaliza cuando cambia de estado a preselección de pares y entre paréntesis evaluación externa. Ya ellos entonces pueden mirar la información que se ha subido oportunamente. Entonces aparece así en la plataforma, y con esto entonces termina este tutorial de cómo subir información a la plataforma del CNA. Gracias a todos por todo el esfuerzo que hacen por sus programas, y esperamos que todo este proceso termine de la mejor manera, que la información que subamos sea muy clara, que dé sobre todo mucha claridad en cuanto a la calidad de nuestros programas en la Universidad Mariana. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.